los latifundistas concentraban el poder de la tierra, cientos, miles de hectáreas de tierra en manos de una sola persona, de una sola familia. Señor Terrazas, ¿es usted de Chihuahua? Y el señor Terrazas, hacendado, contestaba, no, Chihuahua es mío. Esta frase se acuñó cuando el hacendado visitaba los comercios de la Ciudad de México. Y así como poseían la tierra, también eran dueños de lo que en ella había, montes, sierras, animales y hasta los peones. Grandes extensiones de tierra necesitaban mano de obra para hacerla producir. Entonces los peones y sus familias fueron confinados en casillas, chozas, y antes del alba y hasta el amanecer les asignaban una tarea en la milpa, en la mina o en la fábrica. El presidente municipal, el jefe político, el gobernador, el presidente de la república, todo era compadrazgo y amiguismo. Estaba perfectamente definida la estructura social. Peones, casi esclavos, clase media administrativa y los patrones que se la vivían en fiestas y saraos, visitas a Europa. México se afrancesó en la época porfirista. La clase alta de científicos tuvo como característica ser explotadora. A través de capataces en las grandes haciendas se imponían desde salarios miserables en las tiendas de raya hasta jornales de 10 y de 16 horas, 14 o 12 horas de trabajo. 30 años de reelecciones en la máxima magistratura y en los puestos públicos. ¿O solo se reelegía al presidente? No, también se reelegían los gobernadores. Los antecedentes más sonados son las huelgas de Cananea y Río Blanco, Veracruz. Fueron lo que más sintió el poder porfirista simbrar sus cimientos. Otra cosa que cundió también por todo México y que se difundió, se supo, fue la entrevista a Díaz Krillman para una revista llamada La Pearson. En aquella célebre reunión, don Porfirio Díaz declaró que el pueblo mexicano ya estaba listo para la democracia y que no se reelegiría una vez más. Sin embargo, no fue fiel a sus palabras. Otra de las cosas que se hizo que se levantaran en armas fue el surgimiento de periodistas contrarios al régimen porfirista, entre los que destacamos a los hermanos Flores Magón, sus periódicos Regeneración y El Hijo del Ahuizote, y otros muchos libres pensadores que estaban cansados de la opresión. Me remito al mural que tenemos aquí atrás. Los Flores Magón están precisamente en el centro, arriba, los tres hermanos Flores Magón. Y vemos en el mural a muchos personajes de la revolución. Poco a poco los iremos nombrando porque un pase de lista, puesto que hablar profundamente de cada uno de ellos, pues nos llevaría horas y horas. Mucha tinta ha corrido desde hace 110 años de la revolución, desde que Villa, Carranza, Obregón, Zapata, todos se levantaron en armas. Entonces, en esas condiciones, ¿verdad? El caldo de cultivo era perfecto para una revuelta. Y así, un día como hoy, de hace 110 años, en todos los rincones del país hubo represión ante lo inminente, pero hubo más ansia de libertad, de justicia, de independencia, ley y tierra para trabajar. El mural se inicia con 3 generaciones que participan en la revolución, un movimiento que arrastra. A mi derecha, allá al principio, están un anciano, un pale, un abuelo, un joven maduro y un niño. Participan en la revolución las 3 generaciones. Y me adelanto de una vez. El niño, que ahí tiene aproximadamente 12 años, lo vamos a ver acá a mi izquierda al final también, ¿verdad? Ya con sus tierras y su familia. Y al fondo, de una vez también, uno de los productos de la revolución es el monumento a la revolución. El movimiento social en el mundo es nuestra revolución. Trasciende porque el pueblo luchó en masa, se lanzó a recobrar sus tierras, antes invadidas por los hacendados que se engrandecían a costa de los pueblos. Gracias a la revolución se mejoraron las situaciones laborales y se lograron las garantías individuales. Se entregó la tierra a verdaderos campesinos. Se plasmó la justicia en el artículo 123 de la Constitución. Emiliano Zapata, que está a mi derecha, surge a mi derecha, a mi izquierda, surge porque se ha invadido la hacienda del hospital por el hacendado.
Las tierras de la hacienda eran unas, sin embargo, el hacendado por seguir creciendo, invadiendo, trayendo más cultivos, invade las tierras del Nenecuilco. Zapata, ante las injusticias, pues, se levanta. El dueño inclusive les dice que si los de Nenecuilco quieren sembrar, que lo hagan en macetas. Este mural de mis espaldas representa varios aspectos importantes de la guerra revolucionaria. Los protagonistas de primer orden, Madero, Carranza, Villa, Zapata, se notan. Inclusive está, digamos, más grande Zapata y Villa y un poco más chicos Madero y Carranza. Es necesario desgastar la frase, no están todos los que son, ni son todos los que están, porque claro que fue todo el pueblo de México, desde las raíces hasta las élites. El descontento ante la injusticia y la desigualdad era latente y se hizo presente en el momento en que Madero lanzó el Plan de San Luis. Y cuando fue necesario, para no verse como forajidos o fuera de la ley, justificaron su acción revolucionaria otros revolucionarios, con el Plan de Guadalupe y el Plan de Ayala firmado en Ayoxuxtla, Puebla, y con los acuerdos de la Convención de Aguascalientes. Y entonces, desde Chiapas hasta Durango, desde Yucatán hasta Sonora, el movimiento se extendió en contra de la casta divina. Este mural, en este sitio, la Biblioteca Museo del Cronista Municipal, forman parte de una serie histórica de 10 murales que ya se encuentran terminados. Ya se han presentado fragmentos en otras informaciones. Fueron pintados por nuestro amigo el colombo venezolano José María González Gálvez, que aquí se encuentra a mi izquierda. Esta pandemia nos dio la oportunidad de realizarlos. Él llegó invitado a participar en el segundo encuentro de matices, decoración de muros en la ciudad de San Felipe. La enfermedad lo detuvo y se dieron las condiciones para invitarlo a plasmar motivos históricos en ese recinto. Por el momento nos estamos alojando en lo que es una quinta parte de la Biblioteca Museo. Se pueden apreciar aquí varias cosas muy interesantes. Desviándonos un poco de la presentación del mural de Tierra y Libertad. A mi derecha, varios cuadros de González Gálvez. Un Cuauhtémoc, el último Tlatoani, un águila que desciende en el lago de Texcoco, Chinampa, Tenochtitlán, la Iztaccíhuatl o la Mujer Dormida, el Popocatépetl o Montaña que humea, y en esta recreación pictórica emite en una erupción a un Quetzalcóatl. La ciudad de Tlatelolco, al fondo, el tianguis que asombró a los hispanos por su acompasamiento, un cuadro del guerrero águila que no está por el momento exhibido, y un mensaje de choque de las dos culturas. En estos momentos la Biblioteca Museo se ha transformado en una galería de arte. Es muy atrevida esta aseveración, pero me emociona y me satisface demasiado. Lo que se logró gracias a la estancia de Chema en este recinto. También presentamos máscaras prehispánicas, zapotecas y mesoamericanas que orlan tanto este momento como al museo. A mi izquierda al fondo, la producción Bisoña de Ángeles Calvillo, que auxiliando en el cuidado de la biblioteca museo se aficionó a la pintura, imitando con la asesoría de González Gálvez. Ha hecho bodegones, banderas, flores, pájaros. Total que este recinto se llenó de arte. Regresando al mural en rojo, en sangre de diferentes tonos, se aprecian en segundo término personajes en dimensión disminuida, pero no por eso menos importantes. El gran general Felipe Ángeles Ramírez, nacido en Zacualtipán. Álvaro Obregón Salido, el sonorense. Ricardo Enrique Los Flores Magón. Carmen y Aquiles Cerdana la Triste. Josefa Espejo, que está la esposa de Emiliano Zapata. Doña Dolores Jiménez Muro. En el centro hemos pintado, digo yo, ¿verdad?, a doña Rosa Bobadilla Albarrán, viuda de Casas. Está el general Genovevo de la Hoz, sentados en la silla presidencial está el general Francisco Villa, está Emiliano Zapata, Rodolfo Fierro, ¿verdad?, y Villa está en la parte derecha, y junto a él está el general Felipe Ángeles, íconos de la revolución en el norte, los centauros, la división del norte. También tenemos a don Agustín Millán Vivero, ya por acá abajo de Carranza, ya que fue uno de sus más fieles seguidores. Arriba de Carranza está la señora Carmen Cerdán y don Aquiles Cerdán, los primeros mártires de la revolución, ya que no cayó solamente Aquiles, doña Carmen va a vivir hasta 1948.
Están los ferrocarriles, que fueron uno de los elementos más importantes para el traslado de tropas y de fusiles, de dinamita, de todos los enseres propios de la revolución. Y también están los caballos. Villa es llamado el Centauro del Norte porque hacía cabalgatas para huir de sus perseguidores o hacía cabalgatas para llegar a determinado lugar a sitiar y a ganar. Desde Ciudad Juárez, Torreón, Saltillo, muchas ciudades que fueron tomadas en el norte, son muy icónicas, la toma de Aguascalientes, la toma de Torreón, etcétera, ¿verdad? Bueno, y tenemos también el fenómeno de leva. El fenómeno de leva, el Ejército Federal de Victoriano Huerta y el constitucionalista de Carranza, cuando ya no tuvieron suficientes soldados por deserciones, por muertes o por bajas, se presentaban en las salas de cine de México o de las ciudades, en las fábricas, en los talleres, en los pueblos, cercaban el lugar, dejaban salir a las mujeres, niños y ancianos, y a los hombres que ya aguantaran un rifle, los rapaban, les daban una carabina 30-30 y se los llevaban a Chihuahua a un baile. Aquí, en el archivo municipal, se resguardan documentos de leva. Una señora del Tunal reclama ante el presidente municipal a su marido. Fue levantado por los federales del taller de Reyes Zacatón de don Juan de la Fuente Parres. El señor era compadre de Porfirio Díaz y lo montaron al tren rumbo a México, Buenavista. De ahí a entrenarlo para enrolarlo al Ejército Federal de los Pelones. Los rapaban. En esta revolución, obviamente que participan las mujeres de muchas maneras. Por eso no podemos decir que abundan, pero sí están algunas de las mujeres que participaron activa o pasivamente en la revolución. Recordemos a las Adelitas, a Juana Gallo, a María Pistolas, entre tantas. Ya mencioné Rosa Bobadilla, pero ellas sirvieron de enfermeras, sirvieron de espías, porque a las mujeres se les tenía más confianza y menos desconfianza si llegaban a un lugar. Tomaban datos, tomaban nota de los hombres que hubiera en ese lugar, de cuántos cañones o de cuántos caballos, etcétera, o cuántos eran. Sirvieron de tortilleras, de periodistas, suministradoras de parque, ¿verdad? Todo este fenómeno de la revolución está plasmado aquí por González Galvis en el Museo Biblioteca. Este lugar nace por la necesidad de exhibir lo que se tiene de materiales documentales, fotografías, libros y todo lo que sirve para asesorar a los estudiantes en sus tareas escolares de todos los niveles educativos. No solamente vamos a explicar aquí la Revolución Mexicana en este mural, que están plasmados los principales personajes. ¿Qué hubo después de la Revolución? Después de 1920 o después de 1930. Hubo el sufragio efectivo y la no reelección que hoy ya gozamos. Hubo y hay igualdad social, hay igualdad política, hay democracia. Se realizó el reparto agrario y hay justicia laboral. Todo esto se plasmó en las garantías individuales o la Constitución de 1917. Y entre otras cosas, el artículo 27 da el dominio a la nación sobre todos sus recursos naturales. Es momento de hacer justicia y de agradecer al doctor Alejandro Teonero Esquivel, presidente municipal de San Felipe del Progreso, Estado de México, porque el material para levantar este muro de triple fue donado por el honorable ayuntamiento que él encabeza. Agradecer a José María González Galvis, que supo interpretar con gran tino las directrices o sugerencias que le iba dando, y más, el mérito pictórico es totalmente de él. A María de los Ángeles Gutiérrez Calvillo, quien ha atendido al museo y logró captar instrucciones para desarrollar sus pinceladas. A todos los que se enlazaron, espero haber satisfecho sus expectativas. A mi familia por las horas robadas para atender las necesidades de la Biblioteca Museo del Cronista Municipal y al municipio de San Felipe del Progreso. Les participamos que este acervo histórico-cultural, bibliográfico,